Bienvenidos a una edición más de El Derecho sin tanto rollo. Mi nombre es José Mario Méndez Márquez, represento el jurídico ONOS Asesoría Jurídica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, invitada de lujo, a la magistrada presidenta María de Lourdes Dib y Álvarez. Magistrada, muchísimo gusto. Mario, mucho gusto. Ella es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que entró en vigor en enero de 2018. En funciones. Exactamente. Magistrada, muchas gracias por recibirnos en su casa realmente, ¿no? En el tribunal tal cual. La verdad es que la intención de esta entrevista es acercar un poquito las funciones del tribunal, en qué consiste, y que nos explique de forma muy simple para que el justiciable o las personas que desconocen de qué se trata lo entiendan. Así es. Pues primero que nada, yo les quiero agradecer, Mario, muy especialmente, que tengas esta visión del derecho sin tanto rollo. Porque los abogados nos vamos acostumbrando a un lenguaje técnico que no llega a las personas. Esta entrevista es muy importante porque, como bien has dicho, este es un tribunal nuevo que entró en funciones el 15 de enero de este año, en tiempo y forma, integrado por 3 magistrados. Y sí es muy importante que la gente sepa que es un tribunal cercano a los particulares que interactúan de alguna forma con la administración pública, ya sea estatal o municipal, en toda la competencia que tiene. ¿Sí? Ok, magistrada, realmente lo que nosotros gustaría saber, le voy a hacer unas preguntas realmente muy sencillas. Con todo gusto. Quisiera que nos explicara realmente qué significa un tribunal de justicia administrativa, ¿qué es? Bueno, pues hacíamos el comparativo de lo que son los tribunales del Poder Judicial del Estado, que resuelven todo tipo de controversias de todos los temas familiares, civiles, mercantiles, penales, económicos, pero ahí la controversia, ese litigio, se establece entre 2 particulares, ¿sí? Este tribunal tiene una gran diferencia, como dice su nombre, es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que resuelve y conoce de las controversias, de las inconformidades de los particulares por actos de la autoridad administrativa. La competencia es enorme. Si nos damos cuenta, más tarde o más temprano tenemos una relación jurídico-administrativa con las autoridades, desde pagar las contribuciones locales, que esa sería la materia fiscal, o cualquier ingreso, una multa. Todo eso son créditos fiscales de los cuales se pueden conformar aquí el particular afectado, impugnando, demandando, porque el actor demanda a la autoridad por algún acto o resolución que no va de acuerdo a lo que él esperaba o que considera que viola la ley. Desde luego, no siempre el particular tiene la razón. Tratamos, como dices, de hacer este derecho administrativo cercano a la gente para que resuelva ese tipo de problemas. Y recordemos que no solo es con todos los servidores públicos de la administración pública estatal, en toda la estructura orgánica, desde el Ejecutivo hasta cualquier servidor que tenga la facultad de actuar, de ingresar e interferir en lo que es la esfera jurídica del gobernado. Esa esfera jurídica, para hablar claro para los que no son abogados, mi mundo particular, donde yo tengo mis derechos, mis propiedades, mis posesiones, y la autoridad viene y me requiere que cumpla tal o cual obligación. O yo le solicito un permiso, una licencia, una autorización, o me multan, me quitan la licencia, se llevan mi coche al corralón. Todos esos actos son administrativos. En este tribunal viene el particular, está aquí el tribunal que conoce de las 2 partes, donde hay una equidad, un equilibrio. El gobierno, la administración pública no tiene privilegios que no tenga el propio particular. Aquí se resuelven esas controversias
cada uno aporta sus pruebas, su dicho, y el tribunal resuelve. Sí. Okay, maestra. ¿Y nos podría explicar, como usted lo ha hecho perfectamente, cómo se constituye este tribunal y cómo funciona? O sea, orgánicamente hablando. Bueno, hemos hablado de una de las vertientes del contencioso administrativo, que es particulares contra autoridades. Excepcionalmente, en algunos casos, son las autoridades contra los particulares, como ejemplo el llamado juicio de lesividad, que no los quiero complicar, pero ahí excepcional que el papel sea diferente, que para quitar un privilegio, una facilidad que le ha dado la autoridad administrativa a un particular, ya no lo puede hacer de manera unilateral, sino que tiene que acudir al tribunal a decir, mira, yo le di esta facilidad, este privilegio, esta interpretación de cómo aplicar en su caso alguna ley, alguna obligación, pero está lesionando ya el interés de la administración pública, estatal o municipal, pero esa es la excepción, ¿sí? Esa es la excepción. ¿Cómo nace este tribunal? Principalmente lo que lo empuja, que a Puebla ya le hacía falta este tribunal en el aspecto contencioso, autoridades particulares, pero su creación en el Estado es empujado por el Sistema Nacional Anticorrupción, comenzando por una reforma a la Constitución Federal en 2015, donde dice todos los estados tendrán su sistema estatal anticorrupción, tendrán que nombrar o que insertar en los tribunales administrativos el conocer de ese sistema estatal anticorrupción, ¿sí? Esto viene desde hace décadas a niveles internacionales, de la ONU, de la OCDE, etcétera, donde decían, la corrupción no solamente es la que nos está agobiando en México, sino en muchos países en mayor o menor grado. Entonces sabemos que la corrupción, que principalmente estriba en la no utilización correcta de los recursos económicos, principalmente, o que es mi compadre, mi amigo, y entonces le doy un contrato y pues ahí hacemos negocio todos, ¿no? Es por decir un ejemplo. Entonces esto, que es un agobio internacional, y por los tratados internacionales que tiene México celebrados y la necesidad misma del país de contar con este sistema, se crea el sistema nacional y cada estado tiene que crear su sistema. De este tipo de combate a la corrupción conoce este Tribunal de Justicia Administrativa, que da nacimiento precisamente a que en Puebla haya ese tribunal. ¿Y cómo nace? Bueno, adecuando todo lo que dijo la Constitución Federal a nuestra propia Constitución y creando este tribunal. Se expide la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que viene siendo como si fuera una empresa, nuestra escritura constitutiva. Dice qué hacemos, de qué conocemos, cuál es nuestra competencia, quiénes trabajamos aquí. Ya con esa ley que es la constitutiva y dice qué cosa es lo que tú vas a resolver, qué cosa es lo que vas a hacer, el gobernador, por disposición también de la Constitución, nombra a los magistrados, en el caso inicial a 3 magistrados, lo presenta al Congreso y es facultad del Congreso ratificar ese nombramiento. O sea, no es unilateral del gobernador, pasa por una calificación del Congreso y nombran a los 3 magistrados, incluida su servidora, el 30 de agosto. Esa ley nos dio 180 días para instalar el tribunal e iniciar funciones. ¿Y qué sucede? Que este tribunal es parte de ese sistema estatal anticorrupción, donde el presidente, nuevamente, que tengo el honor, el gran honor de presidir este tribunal, tiene un lugar en lo que es ese sistema estatal anticorrupción, que vale la pena que
este tipo de difusión de los aspectos jurídicos a nivel gobernado se conozca. Es un sistema complejo que hay que estudiar y donde se cuida la vigilancia de la actuación de la administración pública, especialmente, yo lo advierto así, en el rastreo del dinero, de un dinero que finalmente ponemos todos los gobernados a través de nuestras contribuciones. Aunque no haya un alta al RFC o lo que sea, pues pagamos predial, pagamos IVA cuando vamos al cine, pagamos impuestos municipales y todos los estatales. Entonces todo ese dinero, los impuestos que nos cobran en la gasolina, todo ese dinero es el que sirve y el que es muy necesario que la autoridad recaude, pues para que tengamos hospitales, carreteras, policía, instituciones sólidas, tribunales, ¿sí? Pero ese dinero es sagrado. Ese dinero en un origen fue privado, se convierte público cuando ingresa a las arcas estatales o municipales, llámese finanzas, tesorería o como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces hacia eso vamos. ¿Cómo se maneja ese dinero? Entonces no quiere decir que ahorita se haya descubierto, bueno, ahora vamos a investigar eso. Siempre se ha hecho por parte de la Contraloría del Estado o las Contralorías municipales y por la Auditoría Superior del Estado en razón de cuentas públicas que revisa y aprueba el Congreso, ¿no? Pero ahora la diferencia es que antes esas instancias controladoras, inspectoras, eran juez y parte, investigaban y sancionaban. Ya en caso de delito, pues se turna a la autoridad competente. Pero en la parte administrativa se hace la investigación, que es una autoridad, aunque sea de la misma Contraloría o de la Auditoría, está dividida en etapas, no son los mismos, claro. Juez y parte, que es lo que se busca, un equilibrio, ¿no? Entonces ahora investigan, ya que se hizo la investigación, se sustancia un expediente con todas las pruebas de la posible comisión de faltas administrativas graves, donde pueden o no estar involucrados particulares, porque sabemos que el gobierno de todos los niveles trabaja mucho con los particulares para compras, para carreteras, para servicios, se van concesionando o se van licitando ese tipo de necesidades que tiene el gobierno y que se solventan pues con el dinero de los gobernados, ¿no? ¿Y qué sanciones podría llegar a tener más? Nada más, ya que se crea ese expediente, se turna al tribunal, a este tribunal, con una carpeta que se llama Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Y ahí es donde este tribunal va a tener que estudiar precisamente esas pruebas, puede recabar más datos, sancionar con multa, con destitución, inhabilitación, ¿sí? Y las faltas pues van todas direccionadas al dinero, ¿no? Es el cohecho, el soborno, cuando llega el particular, porque hasta ahorita pues de los particulares no se decía nada, ¿verdad? Los particulares son los buenos y el gobierno son los malos. Pero también llegan muchas veces negociaciones, peticiones que pues aceptan sin justificar, ay, que gana mucho, que gana poco. Eso no lo tenemos que tocar nosotros, es materia de otra instancia. Y pues el soborno, el cohecho, el desvío de recursos públicos, el tráfico de influencias, es ese tipo de conductas que son graves, y las conductas graves se sancionan como tal por este tribunal. ¿Sí? Ok, magistrada. Sí. Magistrada, por última pregunta realmente.
Los ciudadanos realmente cómo pueden acceder de forma fácil a este tribunal, a través de qué mecanismo pueden acceder a ustedes. Bueno, precisamente hasta 2005 es muy interesante. Hasta 2005 a las autoridades se les reclamaba responsabilidad en los tribunales civiles. Y si no reparaban el daño, entonces ya entraba el Estado. Ahora, al sancionar y al encontrar incluso un daño patrimonial al particular, ya cambia la cuestión. El responsable viene siendo el Estado. Esa es una gran novedad que se ha ido madurando desde ciertos casos que se dieron en el entonces Distrito Federal, de que la responsabilidad es de la administración, repara el daño y después subsidiariamente puede entrar, digamos, ya a reclamarle al particular, ¿no? Entonces, la manera de acceder aquí es una manera simple, pero primero necesito saber si realmente la autoridad no cumplió. ¿Sí? Por ejemplo, una multa. No, pues yo sí estaba bien estacionado, aquí está mi boleta de tránsito, tiene que haber un mínimo de argumento jurídico, claro. ¿sí? Sin embargo, ahora la justicia tiende más a evitar las formalidades. Incluso es una reforma del 15 de septiembre de 2017 al artículo 17 constitucional, que hace mucha falta que todas esas cuestiones de manera sencilla, como ustedes pretenden difundirlo, pues se sepa que la justicia, y no hay distingo administrativa, judicial, de los poderes tradicionales o penal, es gratuita, pronta y expedita, que es lo que buscamos en el contencioso. Es mucho más ágil el procedimiento, ¿no? Que se puede complicar. ¿Y qué nos dice la reforma al 17 constitucional? Que el juzgador debe privilegiar la resolución del conflicto por encima de muchas cuestiones procesales. Entonces, algún asunto se desechaba porque te falta esto, te falta el otro. Tiene un límite, pero el juzgador siempre tiene que ver el que se imparta verdaderamente la justicia. Y aquí, si les falta algo, hay cosas pues básicas. No puede venir sin firma, no puede venir sin un domicilio, sí, claro, para que se le notifique, pero si se presenta una demanda con deficiencias, el tribunal tiene la obligación de requerir: te falta esto, te falta otro, te doy un plazo, y ya si no cumples, pues ya te doy las gracias y quito tu asunto, ya no lo puedo conocer, ¿sí? Se desecha por ser improcedente, porque a lo mejor nos vienen a pedir algo que le corresponde a la materia penal, sí, claro, o vienen a pedir algo que le corresponde a la materia electoral, son otras instancias. Sí, que puede existir mucha confusión de repente en los particulares. Exactamente, y estamos obligados a respetar los derechos humanos, tenemos que estudiar y que conocer de derechos humanos, también los tratados internacionales que México tiene celebrados en derechos humanos, que obligan a la par que la Constitución, y pues se procura esa cercanía con el gobernado, ¿no? Claro, los mismos derechos tienen de litigio la autoridad, pero ya no se va tanto al extremo de las formalidades, ¿sí? Pues, magistrada, creo que nos ha quedado mucho más claro cómo funciona realmente este tribunal. Le agradecemos mucho, realmente. Digo, tengo el gusto de conocerla y sé toda su experiencia. Muchas gracias. La verdad creo que fue un acierto tremendo por parte de tanto el Ejecutivo como del Congreso nombrarla como presidenta de este tribunal. Le agradecemos mucho este espacio y no sé si usted guste agregar algo más. Bueno, agregar que a partir del 15 de este mes, del jueves pasado, se ratificaron 2 magistrados más, ya somos 5 magistrados. Efectivamente se reformó la Constitución y da un rango de hasta 7 magistrados, que crean que nos hace falta. Entonces, es muy bueno difundir este tribunal, que la gente lo conozca, que sepa que es un tribunal cercano,
el procedimiento es bastante más sencillo en las pruebas y no se va a privilegiar que, ay, porque es la autoridad, ¿cómo me voy a meter a la autoridad? Y se tienen que cumplir las decisiones del tribunal, donde la última etapa de esta escalera, el asunto se inicia en la administración pública, viene aquí a que se conozca y se juzgue, y está la instancia final, que es el poder judicial del Estado. Digo, perdón, de la Federación, están en el sexto circuito aquí, ¿no? ¿Quién puede darle la razón al tribunal cuando alguien se informa? Oye, no, es que el crédito fiscal no procede, o la multa, o la clausura, o no le quieres dar su licencia. Se pueden inconformar el que ganó y el que perdió y viceversa. Sí, ¿no? claro. Y esa es la última palabra. ¿Qué puede pasar? Que si el tribunal hizo bien su trabajo, van a confirmar su resolución, y si no, va a dictar una resolución que va a decir: tribunal, ahora dictas tu sentencia en estos términos y la tienes que cumplir. ¿Sí? O sea, por muchos lados está protegido el gobernado en particular, que es importante precisamente difundir, que desde las primarias se estuviera hablando más de la Constitución de manera simple. La Constitución es extraordinaria. Para hacer cualquier cosa, primero, a ver qué dice la Constitución. ¿Qué hizo la autoridad que me molestó a mí? Y ahora, ¿qué dicen los tratados internacionales? Sí, eso ¿no? es importante. Y no solamente tratados internacionales con México, sino en materia internacional, como dice. Así es, así es. Entonces, esta tarea es de todos, ustedes que tienen este medio. Los felicito por estar dando a conocer estas instancias, y pues aquí estamos a sus órdenes los 5 magistrados para servirles, y pues para cualquier duda, pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, y esperemos que esta emisión les haya servido de bastante información, sobre todo al alcance de su mano. Claro. Muchas gracias, y magistrada, nuevamente le agradezco su tiempo. No, a ustedes muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Muchas gracias por seguirnos.